Shalom Lahem, para esta semana vamos a continuar con Segundo de Reyes capítulo 21. Dejamos al rey Hizquías, que fue un buen rey, excepto al fin de su vida, que lamentablemente le muestra todas las riquezas que tiene Jerusalén a un embajador babilónico. Esto causa que años más tarde vaya a querer entrar Babilonia a conquistar Jerusalén y a robarse todos los tesoros del templo, a destruir el templo y a llevarse cautivos a todas las personas de la tribu de Yahudá, conocida como Judá normalmente en otras Biblias. Tenemos a dos reyes de los cuales vamos a seguir su vida. El primero va a ser Manashe, que va a ser un rey malo que va a reinar por mucho tiempo en Israel. Y el segundo va a ser Amón. Ambos hijos de Hizquiyá, pero hijos que lamentablemente van a torcer al pueblo. Cuando un rey decide llenar de ídolos una nación y la nación lo sigue y lo permite, eso causa que la nación se corrompa, como tenemos como ejemplo al mundo entero. El mundo entero está lleno de ídolos, de obeliscos, de vírgenes María, de estatuas de Jesucristo, de cruces, de etcétera, y las personas lo que hacen es adorar ídolos y no a Yahweh, y no obedecen a Yahweh y a Yahshua, que es el Mesías, por supuesto. No obedecen la ley. Prefieren la Navidad que Pesach. Prefieren San Valentín que panes sin levadura. Y así podemos poner como ejemplo muchísimas cosas. Esto trae una maldición al pueblo de Israel. Y eso trae una maldición a nuestra vida y a nuestras naciones. Por eso el mundo, tarde o temprano, se va a terminar corrompiendo, no solamente por celebrar fiestas paganas, sino por no hacer lo que es justo según Yahweh. En el 1 dice así: Manashe era de 12 años de edad cuando él comenzó su reinado y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jepsibaj. Mi deleite está en ella, significa el nombre de Jepsibaj. Bueno, tenemos que este rey es bastante joven cuando comienza su reinado, tiene 12 años y reina por bastante tiempo, 55 años, rompiendo el récord de varios reyes, como el ejemplo del rey David, que reinó 40 años, reinó bastante tiempo. Ahora dice en el 2, él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh. En otras Biblias aparece él hizo lo malo, pero bueno, lo maldito también es una buena traducción. Él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, de acuerdo a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Bueno, tenemos que este hombre está llenando de ídolos la nación. Cuando se llena de ídolos, también se llena de injusticia. Cuando se llena de injusticia, también se llena de sangre la nación. Va a haber delitos que van a ser injustos, y estos delitos injustos también van a traer guerra, van a traer muerte, van a traer enfermedad. Recuerden que una casa llena de ídolos, hablando solamente de una casa como la de nosotros, en la cual habitamos, eso trae enfermedades, trae cánceres, trae, qué sé yo, enfermedades del alma, mentales, físicas de diferente forma, los huesos, de la sangre, etcétera, diabetes y demás. Muchas enfermedades o todas las enfermedades son una maldición, provienen de la desobediencia a Yahweh. Yahweh dijo que quienes hicieran sus mandamientos, Él los iba a bendecir, tanto con salud como con el fruto que ellos dan, que son sus hijos, como con el trabajo, como con las cosas que hacen, ¿verdad? Que iban a trabajar, pero no iban a estar agotados, que lo que trabajaran les iba a alcanzar para vivir, que hay personas que trabajan muchísimo, ganan muchísimo y no les alcanza. Siempre terminan perdiendo plata de una o de otra forma. Imaginemos que chocan el carro, entonces tienen que invertir en el carro por andar pecando, sí, ¿verdad? El pecado causa que les pasen cosas malas. Qué sé yo, que invierten mal un dinero, o se les pierde la plata, o los estafan, o etcétera, etcétera. Cosas malas, a pesar de que ganen bien, les pasan cosas malas y no les alcanza, se enferman, tienen que ir al doctor constantemente. Todo eso es una maldición. A veces estas cosas nos pasan porque son pecados del pasado.
Yo una vez estaba hablando con una persona y me dijo que depende de la parte del cuerpo con el que uno peque, esa parte la que se enferma. Hay personas que, por ejemplo, toman mucho y se enferman, qué sé yo, del estómago. Otro caso de las personas que cometen mucho adulterio, entonces se enferman en esa zona, ¿verdad? Con la que cometen el dicho adulterio. Y es cierto, o sea, como que el pecado se concentra ahí o es como un mensaje del Todopoderoso como diciéndole que deje de hacer eso. Que deje de ver esas cosas que están malas, de hacer esas cosas que están malas, de beber eso que le causa enfermedad. Por motivos obvios, también esas partes se enferman porque están expuestas a cosas que no tienen que estar haciendo. Claro está, como el beber, de nuevo, que el que bebe muchísimo, que es alcohólico, y pues se va a enfermar del estómago. El que fuma cigarrillo, también se va a enfermar de los pulmones, se está exponiendo esa zona, pero no solamente desde un sentido físico, sino también de un sentido espiritual. Ahora, un país como Israel o como Costa Rica, donde yo vivo, o Panamá, o etcétera, que espiritualmente se está exponiendo a ídolos, también se está maldiciendo y la gente se vuelve tanto ignorante como idólatra. Continuamos en el 3, dice así, pues él reedificó los lugares altos que Hisquiyá, que este es el rey pasado que estuvimos viendo, que Hisquiyá, su padre, había destruido, erigió un altar para Baal e hizo una Asherá, que esto es de la diosa Astarot, como había hecho Ahab, que este es Acab, rey de Israel, y él adoró a todo el ejército del cielo y le sirvió. Este Acab era el rey que fue esposo de Jezabel, para el que no se acuerda. Acab fue un rey malísimo y muy pagano. Aparte de Jezabel también, que fue muy mala, y ella adoraba mucho a esta diosa Astarot, en especial Astarot. Ella se sentía como la diosa del cielo también, ¿verdad? Como esta Astarot, que realmente, bueno, es la misma Beltis de Babilonia para el que conoce la historia. En el 4 continúa diciendo, dice, erigió altares en la casa de Yahweh, acerca de lo cual Yahweh había dicho en Jerusalén, yo pondré mi nombre. La gran blasfemia que está cometiendo él para sumarle no solamente es llenar a Jerusalén de ídolos, sino también llenar la casa de Yahweh. O sea, al templo de Yahweh le metieron ídolos también, era el colmo, era el colmo, el colmo. Y esto lo hizo este rey Manashe. Dice en el 5, erigió altares para todo el ejército del cielo en los dos patios de la casa de Yahweh. Este ejército del cielo, hay muchas teorías de qué son. O sea, muchas personas dicen que son para las constelaciones, que son las estrellas. O literalmente para las estrellas, o literalmente para varios dioses que se consideran seres del cielo, por supuesto, ¿verdad? Como Baal Berit, Baal Zebú, Baal, etcétera, Astarote, Moloch, Milcón. Entonces dice que construyó varios altares para estos dioses y así hizo pecar a Israel, y también Israel tiene culpa por dejarse pecar. Porque si el presidente es corrupto, no significa que nosotros también tengamos que seguir a ese presidente en su corrupción. Tenemos que ser apartados. Para eso nos llamó Yahweh, a obedecerlo a Él, no a la gente, no a las naciones. Si todo el mundo come cerdo en una mesa y usted tiene hambre, usted no va a comer cerdo, usted va a buscar qué comer. O sea, busca la manera de comer otra cosa que no lo haga pecar a usted. Dice en el 6, Él hizo pasar a sus hijos por fuego, practicó presagios y adivinación, y multiplicó los magos, y así hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira. Todo esto provoca a Yahweh a ira, por eso caen maldiciones sobre las personas, por eso Yahweh se aparta. Hay un hermano que yo tengo, que no digo nombres, que él me dice que Yahweh es tanto bueno como malo. No, eso no es correcto. Por si alguna vez escuchan a alguna persona decir eso no es correcto. Yahweh no es malo. Lo que pasa es que Yahweh se aparta y le cae a uno la maldad, la maldición. Le cae a uno el hecho de estar apartado de Yahweh. Yahweh lo protege de los demonios, de Satanás, de las enfermedades, como les venía diciendo, de las depresiones, de diferentes cosas. Pero cuando usted pierde el Ruach de Yahweh, pierde esa parte del Ruach de Yahweh, usted lo que está perdiendo
Es esa protección, esa bendición. Entonces, cuando la persona peca, vaya acude a un mago y no ora a Yahweh, o vaya acude a la adivinación, o a las cartas del tarot, o a la suerte, o a X cosas, usted lo que está haciendo es quitándole potestad a Yahweh sobre su vida. Recuerden que Yahweh no es un invasor. Yahweh no entra en su vida a la fuerza. Él, él deja la puerta abierta para el que quiera entrar, pero no es forzado buscar al Todopoderoso. Ahora, en cambio, Satanás sí fuerza a la persona a hacer el mal, que eso es distinto, sí lo fuerza a tener demonios dentro, porque Satanás entra como un ladrón en el cuerpo de las personas, entra sin permiso. Y a diferencia de Yahweh, Yahweh no, Yahweh lo protege a uno, lo cuida, etcétera, sí, hasta las mismas personas malas les da de comer, pero eso es por compasión, pero no significa que va a entrar en la vida a la fuerza, o sea, se va a presentar y el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Entonces aquí estamos nosotros, que sí queremos, por supuesto. Entonces dice que lo provocó a ira, todas estas cosas malas que estaban haciendo, que es adorar ídolos. Tal vez uno de los pecados que provocan otros pecados más grandes es adorar ídolos, o negar la Torah, o negar al Mesías. Todo esto provoca pecados también, provoca ceguera espiritual. Dice en el 7, él puso imágenes talladas para Ashera, que él había hecho en la casa referente a la cual Yahweh había dicho a David y a Shlomo su hijo, en esta casa en Jerusalén, la cual yo he escogido de entre todas las tribus de Israel, yo pondré mi nombre para siempre. Vean, aquí quiero tocar dos temas. El primero, aquí en esta Biblia dice, no dice Jerusalén. Bueno, aquí se dice Jerusalén. Hay en otras Biblias que dice Yarushalayim. ¿Por qué dice Yarushalayim? Porque dice que Yahweh puso su nombre en la ciudad. ¿Recuerdan? Que Yahweh dijo, yo voy a poner mi nombre en esta ciudad. Y por eso la gente dice, por eso no se llama Jerusalén ni Jerusalén, se llama Yarushalayim. Y eso está malo. Si usted lo lee en el hebreo, sí dice Jerusalén. Y entonces viene la gente y dice, sí, es que lo modificaron. Y no, en el hebreo no se modificó ni siquiera una letra. Está idéntico. En el hebreo, cualquier texto hebreo que usted encuentre, el Tanaj, está letra por letra idéntico. Entonces la gente toma esta excusa aquí mismo, dice, yo pondré mi nombre para siempre. También lo hizo no solamente con la ciudad, lo hizo con el templo. Y el templo se le conoce como Mishkan, no se le conoce como ya Mishkan, ni como ya templo, ¿verdad? O sea, no le ponemos el ya a la palabra templo ni en hebreo ni en español. Pero aún así nos dice que él puso su nombre en el templo para siempre, ¿verdad? Que eso tiene un significado y un simbolismo. El significado es que, por decirlo así, él está poniendo su presencia ahí. Él está bendiciendo ese lugar. Al referirse, yo he puesto mi nombre ahí. Pero no es que la palabra del templo, o sea, la palabra templo tenga que tener un ya al frente. No sé si me estoy dando a entender. Y igual pasa con la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén. Se dice Jerusalén, no con el ya, porque hay personas que le meten ese ya. Ahora, volviendo al texto, tenemos que este Manashe está llenando el templo de ídolos y Yahweh está muy ofendido por este asunto y va a venir la ira de Yahweh contra Jerusalén. Que esto lo que va a traer es a Nabucodonosor más tarde, dice en el 8. Y yo no removeré el pie de Israel de la tierra que di a sus padres. Sí, solo ellos prestan atención a obedecer todas las órdenes que yo les he dado y viven de acuerdo a toda la Torá que mi siervo Moshe les ordenó que obedecieran. Vea, Yahweh está recordándoles a todos y a nosotros su promesa. El que hace mi Torá es bendecido, el que no, no. Y ellos no la quieren hacer, entonces les va a caer una maldición. En el 9, pero ellos no escucharon para hacer, y Manashe los guió al extravío, para hacer aún peores cosas que las naciones que Yahweh había destruido delante de los hijos de Israel. Esta tribu de Yahudá en este momento histórico está corrompiéndose tantísimo
que están volviéndose peores que los cananeos que habitaban antes ahí. Se volvieron peores. Y esto va a provocar todo lo que les había comentado. Dice en 10, Yahweh habló este mensaje por medio de sus siervos los profetas, porque Manashe, rey de Yahudá, ha traído estos males abominables, porque él ha hecho cosas más perversas que nada que los Emorí hicieron, los cuales estaban allí antes que él. También porque con sus ídolos él hizo pecar a Yahudá. O sea, arrastró a todo el pueblo al pecado y se están volviendo peor que los Emorí, que esos son los que habitaban antes esa zona. En toda esa zona de ahí, hablando del territorio en gran escala, eran los cananeos, pero exactamente en esa zona de Jerusalén, hablemos, eran los emorí. El 12. Por lo tanto, aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Yahudá, que ambos oídos de todos aquellos que oigan sientan un hormigueo o les tañan los oídos. Depende de la traducción. En otras traducciones dice que les va a tañir los oídos. El tañido es el sonido que hace la campana, que es un sonido fuerte, profundo, pero que vibra también, que es constante, ¿verdad? Que, bueno, ustedes saben cómo es el tañir de una campana. Entonces Yahweh dice que va a traer tanto mal a Jerusalén que las personas que lo escuchen, ambos oídos se les van a tañir. ¿A qué se refiere? Que las personas van a contar todas las cosas malas que va a hacer Nabucodonosor cuando entre ahí, de la gran matanza que va a haber. Y las personas que escuchan eso hasta se van a sentir asustadas del gran mal que va a venir. Y todo por adorar ídolos. Entonces el que tenga vírgenes María en la casa, que tenga crucifijos, que tenga un Buda, el que tenga un duende, el que tenga muñequitos, dibujitos y estatuas y cochinadas, rómpanlas y bótenlas, como les digo siempre. No dejen esas cosas en su casa porque es una maldición. Yo en mi casa no lo permito. Así como comentario, les cuento que mi mamá una vez le regalaron una estatua de un ángel y yo la rompí y la boté sin permiso. Y se enfadó conmigo, pero la rompí y la boté. Después a mi mamá también le regalaron una Virgen María, pero ya como una calcomanía, como una postal, y también la quemé, la rompí y la boté en ese orden. Y no hay que obsequiar esas cosas, a veces ni siquiera regresarlas, es mejor romperlas. Usted se la lleva, la rompe o la tira donde sea y saque esas cosas de su hogar para que no le venga una maldición. Si en su hogar es imposible hacerlo, imaginemos que usted vive con su abuela y su abuela es católica o su mamá y no se puede, entonces ore a Yahweh para que se despierten y las voten ellos y usted predíqueles. Si no quieren, entonces le va a tocar irse de esa casa para que esa maldición no le caiga a usted. Dice en el 13, yo mediré a Jerusalén con la misma cuerda de medir que usé sobre Shonrom, que esto es Samaria, la misma plomada que la de la casa de Acab. Yo restregaré a Jerusalén hasta limpiarla tal como se limpia una vasija, restregándola y volviéndola al revés. Ok, dice Yahweh que él va a medir a Jerusalén con la misma plomada que midió a Shonrom. Shonrom es la capital de las 10 tribus de Israel. Recordemos que anteriormente ya hubo un exilio en Israel. En las 10 tribus fueron tomadas y sacadas de ahí. Ya salieron de ahí por el imperio acadio, que era un imperio bastante amplio, muy grande. Llegaron, entraron a Shonrom y sacaron a todos los samaritanos de ahí, que eran de parte de las 10 tribus de Israel, y los sacaron y prácticamente repoblaron la ciudad. Y dice que va a medir con la misma plomada que midió la casa de Acab. La casa de Acab fue totalmente destruida. Acab, de nuevo, es el esposo de Jezabel. Fue destruida la casa, fue muerto Acab. Jezabel se la comieron unos perros, la tiraron desde una torre muy alta, unos eunucos que estaban con ella. Cayó y unos perros se la comieron y solo quedaron las palmas de las manos de ella. Fue tremendo. Entonces Yahweh dice, con esa misma cuerda y con esa misma medida que medí a las 10 tribus, los voy a medir a ustedes también. Vea qué amenaza, güey, pucha, muy fuerte. Después dice, yo restregaré a Jerusalén, o sea, la ciudad, la capital, Jerusalén, hasta limpiarla, tal como se limpia una vasija, restregándola y volviéndola al revés. Wow, muy, muy profundo también. Esto es muy poético, una amenaza muy elegante y que se va a cumplir.
Dice que los va a limpiar, los va a restregar a un punto que los va a dejar bien limpios y los va a voltear boca abajo para que escurra ya, para que quede totalmente limpia esa vasija, ¿verdad? Mostrando comparando a Jerusalén con una vasija muy bonito, pero a la vez muy feo, ¿verdad? Por lo que se viene. Dice en el 14, rechazaré el remanente de mi herencia, entregándolos a las manos de sus enemigos, y ellos serán para saqueo, botín y para todos sus enemigos. O sea, Yahweh va a decir a toda mi herencia, que esto es, y al pueblo de Israel, que es el que está quedando, que es Jerusalén, dice que lo va a rechazar todo. Tanto así que hasta el templo va a permitir que sea destruido. Lo va a rechazar todo y se los va a dar al enemigo, que este va a ser Babilonia. En el 15, porque han hecho lo perverso ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que saqué a sus padres de Misrayim, de Egipto, hasta este día. Israel, lamentablemente, somos desobedientes. Nosotros somos Israel y hemos sido desobedientes. Es más, todo el que se llama cristiano hoy en día es Israel, aunque no le guste. Aunque diga, no, yo soy pentecostal. No, usted es Israel, pero un Israel desobediente, un Israel que sigue viviendo en Egipto, un Israel que le encanta Babilonia, le encanta sus ídolos y le encanta sus estatuas y le encanta sus días de reposo como el domingo y sus días como las fiestas paganas como cumpleaños y toda esa porquería, ¿verdad? Ellos son una Israel ciega que está perdida, son ovejas perdidas. Pero Yahweh nos está llamando otra vez a hacer los mandamientos. Seamos nosotros, los poquitos, un buen ejemplo. Y seamos no solamente buen ejemplo, sino sepamos cómo explicar y debatir. Primeramente, que Yahweh nos guíe para hablar. Pero que sepamos explicarle a otras personas cuál es el buen camino y tengamos respuesta para todo. Por eso estos videos, aparte de que me sirven a mí como individuo que soy, ¿verdad? Para estudiar, para compartir con otras personas, para hablar, para aprender. La idea es que las personas se vuelvan analíticas, que aprendan a responder hacia ciertas preguntas y que conozcan nuestra historia, que es el pueblo de Israel. Que hagamos los mandamientos para agradarle a Yahweh y que no pequemos para ser agradables a Él. Dice en el 16, además Manashe derramó tanta sangre inocente que él inundó a Jerusalén de una punta a otra. Esto es una añadidura a sus pecados, por los cuales hizo pecar a Yahudá, haciendo lo maldito ante los ojos de Yahweh. O sea, Manashe cometió muchos homicidios, no sabemos de qué tipo, de qué índole, porque no se especifican. Pero probablemente ofrecía a seres humanos a los ídolos, que eso es lo que pasa cuando la gente adora a un ídolo, especialmente en esta época. Hoy en día no, es más difícil. Se dan derramamientos de sangre, pero diferentes hoy en día. Un ejemplo, se dan derramamientos más que todo por la guerra. O se dan derramamientos por abortos. O de otro tipo, como por homicidios, drogas y demás. Pero no de este tipo, que antes era que se ofrecía directamente un ser humano a un ídolo. Ya ahora es diferente, ya esto como que no lo permite la sociedad, que es algo muy bueno. Pero tiene otras cosas muy malas. Dice en el 17, y el resto de los hechos de Manashe, todos sus logros y el pecado que pecó, están escritos en los anales de los reyes de Yahudá. Este libro de los anales de los reyes de Yahudá se perdió. Y también el de los anales de los reyes de Israel se perdió. Con las conquistas, cuando entró los imperios, el Acadio, y cuando entró también Babilonia, todo esto se perdió porque ellos lo destruyeron. Entonces ya no hay registro de eso. No sabemos qué pasó. Dice en el 18. Entonces Manashe durmió con sus padres y fue sepultado en el jardín de su propia casa, el jardín de Usa. Y Amón su hijo tomó su lugar como rey. Ok, aquí ya muere Manashe. No se nos dice cómo muere, simplemente se nos cuenta que murió. Y ahora viene su hijo Amón, que va a ser igual de malo que él. Dice en el 19, Amón era de 22 años de edad cuando comenzó su reinado y reinó por 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, que significa amigo, la hija de Haruch de Jotbat.
En el 20, él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manashe su padre. Él caminó completamente de la forma que su padre caminó, sirviendo a los ídolos que su padre había servido y adorándolos. Abandonó a Yahweh, el Elohim de sus padres, y no caminó en la senda de Yahweh. Los sirvientes de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su propio palacio. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que tomaron parte de la conspiración contra el rey Amón. Entonces el pueblo de la tierra hizo a Josiyah, su hijo, en su lugar. El resto de los hechos de Amón y todo lo que logró está escrito en los anales de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepultura en el jardín de Usa, y Josiyah, el cual significa a quien Yahweh sana, y Josiyah, su hijo, tomó su lugar como rey. Ok, tenemos que ahora vamos a escuchar la historia de Josiyah, pero va a ser en el próximo estudio. Por el momento, llegamos hasta aquí. Vamos a hacer una oración, a pedirle a Yahweh sabiduría y shalom también. Dice así: Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua el Mashiach, mi Señor, te adoramos, te damos gracias, mi Elohim Yahweh, en tu nombre, y te pedimos, mi Señor, que nos llenes de Jokmah, de sabiduría, que nos des un corazón que pueda seguir tus mandamientos, mi Señor, un corazón de carne, para que no caiga una maldición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Te pedimos sobre nuestra familia, mi Señor, en el nombre de Yahshua, que hagan tus mandamientos. Si no los están haciendo, que se aproximen a ti todas nuestras familias, mi Señor, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, etcétera. Mi Abba Yahweh, en el nombre de Yahshua, que hagan tu Torah para que puedan entrar en tu reino en el día de mañana, mi Abba. También te pido lo mismo para toda la congregación de Por Amor a la Verdad, mi Yahweh, mi Elohim Yahweh. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua, multiplícanos, haznos mejores, haznos buenos maestros, mi Señor, para enseñarle a otros. Y también buen ejemplo, mi Señor, guía nuestro corazón y nuestra mente para hacer lo correcto en el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, por el momento yo me despido. Espero que les haya gustado el estudio, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Les dejo una canción que escribí yo, que se llama Aunque me cueste la vida, y habla de los profetas que arriesgaron su vida y murieron, muchos de ellos, y esto lo hicieron por hablar la Torah de Yahweh. Y tal vez el día de mañana nos toque a nosotros también, si vivimos Apocalipsis, pues tener que esforzarnos grandemente y hasta arriesgar nuestra vida por amor a Yahweh. Que Yahweh nos proteja en esos momentos, si los tenemos que vivir, o que proteja a quienes tengan que vivirlo. En el nombre de Yahshua se lo pedimos. Amén. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda. Saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar, mi Elohim. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida, yo voy a hablar de ti. Declararé a un oído sordos y ellos oirán. Declararé palabra de shalom, declararé la Torah de salvación a toda nación. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos estallaran, mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué más da vivir si no es contigo? ¿Qué más da vivir si pierdo tu amistad? Y aún más, mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida,
no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos se estallaran. Mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué basta vivir si no es contigo? ¿Qué basta vivir si pierdo tu amistad? Y aún más mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda. Saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar de Elohim. Esconder tus mandamientos me escriben doloso y aún más culposo que cualquier fraude religioso. Es como si el aire de mis pulmones se escapara, huracán que presiona pujante, huracán que escala mi garganta y estalla en mi boca, que ya no aguanta más. Aunque me cueste la vida, aunque la gente me tome por loco, aunque el mundo diga que yo soy un despojo, aunque me sienta solo y el odio de las personas me ahogue en un río de desprecios a los ojos de todos los demás, hablaré de mi Elohim como un maremoto en mi